Hola, ¿qué tal? Buenos días. El que quiera, a partir del 70, el que quieras. A partir del 70 públicamente, ¿no? Pero yo creo que esa música, ese talento, ese vibrar con el arte viene desde mucho antes. Bueno, yo empecé a cantar desde muy chiquito, desde niño. Yo creo que como la mayoría de los cantantes. Cantantes, actores, dibujantes, en fin. La gente que escribe también. Son cosas que se manifiestan a edades muy tempranas, ¿no? Y Y yo empecé a cantar desde muy... Sí. en esas edades tempranas también se da, Jairo, la necesidad de tomar o hacer opciones, ¿no? Entre pintar o cantar. Y más allá de lo que uno necesita para expresarse, perfilar una carrera. En tu caso, a través de la música y dejar la pintura por el momento. Sí, en realidad no la dejo, está ahí, tengo un estudio de pintura, voy, pinto, pinto menos de lo que me gustaría hacerlo, pero en realidad es una vocación igual de fuerte que la de músico o la de cantante. Así que sí, es cierto que tuve que optar, digamos, por dedicarle a una todo el tiempo más importante, ¿no? Y evidentemente todo indicaba que tenía que ser por la música, porque tenía propuestas muy interesantes que me llegaron justamente ese año, en el 70, y era como fue el primer paso, digamos, el primer momento en el que grabé mi primer disco que se llamaba Emociones en Madrid, y a partir de ahí como Jairo, ¿no? Y ahí empecé a... Cuento a partir de ahí, yo a los 50 años, ¿no? Ya venía Claro. cantando hacía mucho tiempo, ¿no? Jairo, bueno, cuando uno parte siempre dice que vuelve, pero a veces la vida te lleva, te trae, te deja un tiempo. Esa partida y ese inicio musical en España significaría luego que ya te transformaras en ciudadano del mundo, en España, en Francia. Hoy estaba recorriendo y compartimos la música con tus hijos e hija. Y qué mejor muestra de ser un ciudadano del mundo, de tener hijos e hijas en buena parte de nuestro continente y en Europa, ¿o no? Sí, bueno, mis hijos son de ahí, es decir, no es que estén ahí, ellos nacieron ahí, nacieron en Madrid, tres de ellos, los tres varones, y la única mujer nació en Francia. Pero bueno, por las circunstancias, nosotros vivíamos, mi mujer también es madrileña, Claro. y vivíamos en Madrid y ahí nacieron los chicos. El tercero nació en realidad cuando ya estábamos con más de un pie en Francia, ¿no? Pero después la chiquita, Lucía, la más chica, nació en Saint-Germain-en-Laye, que es un pueblo pegado a París. En cada una de las épocas de nuestro país, del arte en el mundo, se ha dado situaciones donde hay como una ebullición, como una cocina que trabaja sobre el arte. Y en esos años de los 70, del exilio de muchos de nuestros artistas en España, en Francia, vos Mm. también fuiste protagonista. Haber participado de esa cocina, bueno, me imagino el orgullo, el honor y el recuerdo que te habrá quedado. Sí, en realidad los años 60, 70, los 60 y los 70 sobre todo, que tuvieron algunas diferencias entre sí, pero fueron muy fuertes, muy importantes. Hubo muchos despertares artísticos o una gran actividad desde el punto de vista artístico, creativo y demás. Fueron años que fueron cambiando, esas dos décadas cambiaron de alguna manera de la forma de proceder, digamos, en algunas de las actividades artísticas. Es cierto lo que decía, o sea, estaba todo en ebullición permanente y creo que es notorio, ya es historia, ¿no? Pero fueron dos décadas extraordinarias, ¿no? Cuando yo estaba en bueno, los 60 es conocido, es notable, ¿no? Bueno, qué sé yo, en la Argentina, en el 60 es cuando el folclore estaba en plenitud, al principio de los 60, su época de oro, como le llaman, una época dorada que dio lugar a la aparición de talentos como Ariel Ramírez o como, qué sé yo, Horacio Guaraní, todos los conjuntos folclóricos, chachaleros,
Cafrune, toda esa gente, hasta Mercedes Sosa, a finales de los claro, 60. Y luego en los 70 también hubo bueno, el rock, claro, el rock al uso nostro, digamos, ¿no? Con historias y letras bien de acá, de Argentina, y con intérpretes extraordinarios y autores extraordinarios también, ¿no? Y luego en los 70 también, al principio era una época en que tenían mucho éxito los cantautores, sobre todo en España cuando yo llegué, fue una década la década de los cantautores. Después sobre el final, en España, sobre todo en Madrid y en algunas ciudades como Vigo, en Galicia y en Barcelona, se produjo una gran movida, como le llaman ellos, de ahí quedó la palabra, ¿no? De claro. uso corriente ahora, la gran movida, y en España le llaman la gran movida madrileña, pero en realidad, bueno, eso fue el centro, pero apareció por todos lados y cambió un poco toda la música y aparecieron expresiones nuevas, ¿no? Más relacionadas con el rock, con una cosa más loca, digamos, ¿no? Más extravagante también y de una gran creatividad, ¿no? Bueno, de ahí surge gente como en el cine Pedro Almodóvar, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa ebullición que fue post-franquista en España, Sí, eh, claro, que vos también la viviste luego en claro. Francia con tanta cantidad de artistas latinoamericanos exiliados, donde me imagino que cada uno aportaba su melancolía, su talento y sus ganas de seguir creciendo, ¿no? Sí, bueno, la llegada de los artistas exiliados a Madrid, por ejemplo, se produjo a principios de los 70 bastante. Claro, Hubo bastante, a principios, en los primeros años, 73, 74, muchísimos. 74 sobre todo, muchos. Gente que llegaba. Nacha Guevara, que había estado en México, llegó a España, tuvo mucho éxito en España. La gente le quiere mucho a Nacha, es un personaje. Facundo Cabral, Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, estuvo Víctor Heredia también un tiempo, Roque Narvaja, no sé, muchísimos artistas, Norma Leandro. Y después, con el correr del tiempo, eh, por supuesto, fueron muchos más todavía los que se fueron, estuvieron no solamente en Europa, también en Latinoamérica, en Venezuela o en Costa Rica, en México. Hubo una gran desbandada, digamos, fueron muchos los artistas que tuvieron que irse, lamentablemente, ¿no? Obligados por las circunstancias y obligados además a la fuerza, ¿no? claro. Y bueno, se vivió como se viven esas cosas, es decir, que con mucho desarraigo, con un temor permanente, con una profunda tristeza en algunos casos, como los de María Elena Walsh, o como, no, perdón, como los de Mercedes Sosa, ahí está la foto. Mercedes, yo creo que es de las personas que más, con mayor tristeza vivía el exilio. Norma Leandro también. A Norma Leandro también la he visto en momentos muy tristes, ¿no? Y he compartido algún momento con ella muy triste. Y, en fin, esas son situaciones eh, casi, no diría, yo diría que extremas, porque es muy difícil para un artista llegar a un país donde es cierto que encuentra solidaridad y encuentra el apoyo de la gente de ahí, sobre todo de la gente del medio artístico, pero, pero son circunstancias muy duras y muy difíciles, ¿no? Son muchísimo más las dificultades, por supuesto, que uno encuentra. La mayoría de ellos siempre volvía a Argentina, ¿no? Es decir, esa era la intención permanente, desde que se llegaba se pensaba en volver. Y en el caso de España, además, a principios de los 70 todavía estaba el franquismo, así que Claro, era un gobierno muy férreo, muy duro, muy tremendo, tenía una censura eh, tremenda, increíble, bueno, como la que había acá, ¿no? Acá, si querías hacer algo en cualquier lugar, por supuesto tenías que pasar todas las letras de las canciones antes por censura y las que te aprobaban podías cantarlas y las otras no. Los programas de televisión se grababan antes porque no podían pasar en vivo por si se escapaba algo, se escapaba algo. Son situaciones muy duras. En España ya era el final del franquismo, pero todavía se sentía ese rigor que había impuesto el régimen, digamos,
en la posguerra, ¿no? Desde la posguerra. Ya no era, por supuesto, tan sangriento y España había logrado cierta prosperidad, tenía una organización social bastante interesante, estaba un poco descolgada del resto de Europa, pero es un país, España, con una capacidad, digamos, para reinventarse, para recuperar, digamos, eh, el pasado glorioso que tuvo y hacer de eso una vida mejor para sus habitantes. Por eso el progreso de España fue muy importante a principios de los 80, ¿no? Cuando entró en el mercado común europeo. Claro. Bueno, y esa necesidad también de resurgir la ha tenido América Latina, Jairo, con tantos golpes de Estado, con tanta dictadura. Sí, bueno, esa fue la época, ¿no? Claro, claro, en Yo viví toda. en Francia, mira, Francia fue el país que con más, quizá con mayor virulencia denunciaba Claro. los regímenes militares de América Latina, de todos los países. Había manifestaciones regulares, es decir, cada tanto muy frecuentes, ¿no? Manifestaciones de distintas organizaciones que eran francesas, ¿no? Sí, sí, la denuncia Derechos mundial, humanos. claro. Francia ha sido un país así, desde la Revolución Francesa siempre ha sido un país muy de salir a la calle y manifestar bueno, y hacerse entender y hacerse escuchar. Mira, te voy a contar un ejemplo nada más. En el 78 se jugó el Mundial de Fútbol en Argentina y venía a jugar Francia. Entonces, el entrenador de Francia se llamaba Michel Hidalgo. Y Michel Hidalgo tenía una personalidad muy fuerte y hablaba muy bien, era un tipo muy interesante. Y él estaba en contra de que se hiciera el Mundial en Argentina. Él iba a venir con el equipo, pero él no quería que se hiciera el Mundial en Argentina. Y la manera de mostrar lo que sucedía en la Argentina fue autosecuestrarse. Se autosecuestró, o sea, de repente en la concentración de la selección francesa de fútbol desapareció el entrenador, no Ah, mirá estaba. vos. ¿Sí? Y estuvo más o menos una semana, una cosa así, sin dar señales de vida, no se lo encontraba y estaba muy inquieto todo el mundo, decir, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Y de repente apareció y dice, bueno, era la única manera en que todo el mundo dio una conferencia de prensa, que todos me iban a venir a ver a la conferencia de prensa para saber qué había pasado, la única manera de hacer saber lo que pasa en la Argentina con los derechos humanos. Sí, Francia fue Esto es una historia muy poco conocida, ¿no? muy poco conocida, la verdad, muy poco conocida la forma de llamar la atención de lo que estaba pasando en la Argentina, en toda Sí, América Latina. Francia fue muy acogedora, muy cordial para nuestros artistas, para nuestras artistas de América Latina y sí, especialmente de Argentina. Jairo, bueno, estamos muy cerquita del 16 de junio para recordarlo de Cruz del sí. Eje, pero antes va a salir esta primera parte de esta obra de 50 años de la música. Sí, ya salió, salió el 14, Hay alguna ya un en muy las buen día. plataformas. Sí, un día precioso el 14 de mayo. Y justo se editó ese día el disco. Y es un disco por el que hemos trabajado mucho y que ha tenido los inconvenientes propios de la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, la grabación la empezamos a finales del 2019. Lito Vitale es el productor, extraordinario productor, Lito, maravilloso músico y amigo. Y bueno, y empezamos a trabajar en un resumen, digamos, si se puede decir así. Pero bueno, una- eh, buscamos canciones dentro del repertorio que era muy amplio, por supuesto, y en 50 canciones se te acumulan una cantidad de canciones en el repertorio tremendas. Claro. Y hubo que hacer una selección muy rigurosa y elegimos 17 canciones. Esa era la idea principal, al principio, ¿no? 17 canciones y habíamos pensado en hacerlo con invitados, es decir, con invitados especiales, y habíamos sumado 23 invitados especiales para esas 17 canciones. Es decir, que iba a haber dúos y en algunos de los casos iba a haber tríos, ¿no? Y bueno, llegó la pandemia, habíamos grabado 8 canciones, nada más, y 8 canciones y media, porque estaba ya grabada la orquestación de la octava canción, pero faltaba la voz. Y bueno, y llegó la pandemia, o sea, se declaró la pandemia y no se pudo seguir. Y pasaron un par de meses y Lito Vitale tuvo la idea de decir, me llamó y me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa?
¿por qué no hacemos dos discos en lugar de uno? Editamos este, que lo tenemos casi terminado, si llegamos a las 10 canciones, lo terminamos, editamos esto y luego ya empezamos con la segunda, con el segundo volumen, ¿no? Claro. Y efectivamente terminamos esa octava canción, que la voz que faltaba era la de Rally Barrio Nuevo, para la canción El Ferroviario. Él vivía en Córdoba, entonces no podía en ese momento desplazarse a Buenos Aires para grabar, pero bueno, quien más, quien menos, viste, los artistas, los músicos, ahora todos tenemos algún estudio, buenos micrófonos, o estudios chiquitos, como para poder grabar demos y hacer cosas, o grabar, y yo grabo todas mis voces aquí en el estudio en mi casa, ¿no? Pero bueno, quería decir que Rally pudo grabar la canción del Ferroviario finalmente en su casa, muy amablemente, y nos la envió. Y, eh, y bueno, y así completamos el primer volumen y ya se pusieron a trabajar en el arte y demás, porque ese disco se edita en todos los formatos posibles, es decir, en vinilo, se edita en CD y también, por supuesto, en lo que ha salido ya el 14, en lo del vinilo y el CD salen estos días y lo que ha salido el 14 es la edición en todas las plataformas digitales, ¿no? Y después, bueno, estamos trabajando, bueno, como mencionaba Raíl Barro Nuevo, sería injusto no mencionar al resto de los cantantes que me acompañaron, que son Eruca Sativa, Abel Pinto, Luciano Pereira, Juan Carlos Baglietto, Lisandro Aristimuño, Pedro Aznar, León, Nahuel Penisi, León Gieco, Víctor Heredia, espera que me acuerde, Marcela Morelo, Elena Roger, Escalandrum, no, una bueno, selección. es que, es que Jairo, yo creo que el haber anclado en los afectos en aquellas épocas duras de las que hablábamos, te hizo un hábito esto de anclarte también en los afectos aquí en la Argentina, las nuevas generaciones, los grupos, hacer esto en conjunto, entender que el arte es en conjunto, no es Sí. individual, ¿no? Sí, bueno, en este caso ellos accedieron a la grabación de una manera tan generosa, tan espontánea y con tanto afecto, además, que eso era notorio en las sesiones de grabación, Claro. eran como festejos, ¿no? Eran fiestas, lo pasamos muy, muy bien y además me permitió conocer un poquito más a cada uno de ellos, ¿no? Que son generacionalmente diferentes, salvo en el caso de León y de Víctor, que son más o menos estamos a la par. El resto son más jóvenes, ¿no? Y lo talentosos que son, porque la verdad he descubierto voces, cantantes, gente que canta muy bien, muy, muy, muy bien. Yo creo que si hago una comparación, no quiero ser injusto tampoco con mi generación, pero yo creo que si hago una comparación con mi generación, ya, los de ahora cantan mejor, están más preparados, quiero decir, más preparados técnicamente, hay más inquietud por prepararse por ese lado y eso es muy, muy interesante, muy importante. Eso lo he podido comprobar escuchándolos cantar con la facilidad con que lo hacen y esa capacidad de adaptación que tienen a estilos muy distintos. Es un disco este, el primero, que además es muy ecléctico porque tiene canciones de distintas décadas, ya no de distintos años, sino Claro. de distintas décadas, y eso lo hace muy ecléctico. Es decir, evidentemente hay una unidad en cuanto al sonido, porque Lito Vitale es el productor de todo y él le ha dado una, digamos, una calidad en cuanto al sonido y demás y al estilo, más o menos pareja, ha emparejado las cosas, pero de todas maneras en el estilo de canción y demás se nota alguna disparidad y evidentemente eso es producto de que son canciones escritas en distintas décadas, ¿no? Algún día tendríamos que hacer un programa especial sobre la tarea de Lito Vitale, realmente, porque no Sí, siempre, salvo en el caso tuyo que lo has puesto muy de manifiesto, en superficie, la tarea de Lito Vitale es impresionante con sí, sí, todo tipo de artistas de la Argentina, Jairo. claro. Bueno, porque él es un gran músico y Claro, es muy abierto, es decir, es un artista que tiene la cabeza abierta a todo, y es muy inquieto, le gusta todo y le gusta investigar sobre todo. Y te puede acompañar, puede hacer tango, puede hacer folclore, puede hacer rock, puede hacer todo, porque todo lo ha experimentado, todo lo conoce de primera mano y todo lo hace bien, porque eso es lo que más se puede destacar de Lito. Viste, vos podés de repente tener ganas de cantar tal o cual canción en un estilo que no es el tuyo, al que no estás habituado a cantar, pero y a veces
Bueno, algunos te sale bien, otros te sale un poquito mejor que otro, en fin. En el caso de Lito todo lo hace bien, es decir, es un tipo muy dotado, es un músico extraordinario, yo le digo siempre que es el mejor de la clase. Y, y además, es un hombre tan amable, es inteligente, tan amable, tan amigo de sus amigos, es extraordinario, ¿no? Bueno, con Juan Baglietto tiene una amistad, son como También, hermanos. claro, claro. Jairo, bueno, nos quedaríamos hablando toda la mañana, pero me tengo que volver a Neuquén porque tengo que cumplir con nuestros compromisos. Vos también tenés muchas citas con los medios de comunicación. Estamos ante la aparición total de una obra que va a marcar la música popular argentina y también tu carrera, que es esta síntesis de los 50 años de música. Te agradecemos muchísimo haber estado por aquí, por la Patagonia a esta hora. No, por favor, me lo agradecido soy yo, les mando un abrazo muy grande y espero pronto poder, bueno, vamos a iniciar en agosto las actuaciones de nuevo ojalá pueda ir pronto a Neuquén, que es un lugar donde he sido recibido siempre con tanto cariño. Así que les mando un abrazo muy, muy fuerte.